Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que nos ha robado el aliento, un relato de amor tan intenso que desafía todas las expectativas. Hoy, desglosaremos el título que ha capturado nuestra atención, Burak y Neslihan, su amor arriesga todo por ella. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué tipo de riesgos estamos hablando? ¿Hasta dónde llegaron estos dos enamorados? Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a explorar los sacrificios, las decisiones difíciles y la fuerza inquebrantable de un amor que lo apostó todo. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a dar ese clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora pongámonos cómodos y adentrémonos en el corazón de esta apasionante historia. Cuando hablamos de Burak y Neslihan, nos encontramos ante dos nombres que, unidos por este título, evocan inmediatamente una imagen de profundo afecto y, como indica la frase, un riesgo considerable. Él arriesga todo por ella, es la clave aquí. No es un amor que se conforma, no es un amor que elige el camino fácil. Es un amor que se enfrenta a la adversidad, que pone en juego su propia estabilidad, su reputación, quizás incluso su futuro, todo por la persona amada. Lo primero que debemos considerar es quiénes son Burak y Neslihan. Si bien el título nos da sus nombres, la verdadera magia reside en la historia que los rodea. En este contexto podemos imaginar una relación que nació en circunstancias complicadas. Quizás Burak provenía de un entorno que desaprobaba su unión con Neslihan, o viceversa. Podríamos estar hablando de diferencias sociales, culturales, familiares o incluso de compromisos previos que amenazaban con separar sus caminos. El arriesgar todo sugiere que había mucho en juego. No se trataba de un simple enamoramiento de verano, hablamos de una conexión profunda, de un vínculo que justificaba la valentía de enfrentarse a lo desconocido. Pensemos en los posibles escenarios. Podría ser que Burak tuviera una carrera prometedora, un futuro asegurado, y que su amor por Neslihan lo obligara a renunciar a todo eso. Quizás tuvo que alejarse de su familia, perder el apoyo de sus amigos, o incluso enfrentar la incomprensión de su entorno social. La frase por ella es crucial. No es un riesgo mutuo y equitativo en el sentido de que ambos estén apostando por igual en todos los aspectos. Indica un sacrificio particular donde uno de ellos, en este caso Burak, asume la mayor carga del riesgo, todo en nombre de proteger o estar con Neslihan. Por otro lado, ella, también podría estar arriesgando. Si bien el título se centra en Burak, el acto de arriesgar todo, a menudo implica una reciprocidad, aunque no siempre se exprese de la misma manera. Quizás Neslihan, al aceptar este amor, también tuvo que dejar atrás su propia seguridad, su propia red de apoyo, o enfrentarse a críticas y juicios. Es la fuerza de su conexión lo que les permite navegar estas tormentas. Ahora, ¿qué tipo de todo estamos hablando? Podríamos especular. En el ámbito profesional, podría significar perder un trabajo, renunciar a una herencia, o incluso enfrentarse a acciones legales. En el ámbito familiar podría ser el ostracismo, la desherencia, o la ruptura de lazos afectivos. Y en el ámbito social, podría ser la pérdida de estatus, la exclusión de círculos importantes, o ser objeto de rumores y chismes. El todo es una palabra poderosa, que abarca los cimientos de la vida de una persona. Y cuando se pone en juego por amor, nos encontramos ante un drama de proporciones épicas. El título evoca una narrativa llena de tensión. Imaginen las conversaciones secretas, las miradas cómplices que lo decían todo, las noches de insomnio pensando en las consecuencias. La decisión de arriesgar todo no se toma a la ligera. Requiere una convicción profunda, una fe inquebrantable en el otro y en la solidez de su amor. Es la clase de decisión que cambia vidas para siempre. ¿Y qué hay de Neslihan? ¿Cómo reaccionó ante el sacrificio de Burak? ¿Se sintió abrumada por la magnitud de su amor? ¿O se sintió inspirada a corresponder con la misma intensidad? Es probable que su respuesta fuera fundamental para el desenlace de esta historia. El título nos da la perspectiva de Burak arriesgando por ella, pero es esencial recordar que el amor es un camino de dos. Su gratitud, su apoyo y su propia fortaleza habrían sido el ancla de Burak en medio de la tormenta. Podríamos imaginar escenas dramáticas.
Quizás Burak tuvo que tomar una decisión que lo separara de su familia, o que lo obligara a vivir en la clandestinidad durante un tiempo. Tal vez Neslihan tuvo que enfrentar la furia de sus padres, o a un examante posesivo que no estaba dispuesto a dejarla ir. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas nos lleva a un escenario más intrigante. El por ella también puede interpretarse de varias maneras. No solo significa que Burak arriesga todo para estar con Neslihan, sino también para protegerla, para liberarla de una situación difícil, o para permitirle alcanzar su propio potencial sin obstáculos. En este sentido, el sacrificio de Burak se convierte en un acto de amor supremo, un deseo de verla feliz y realizada, incluso si eso implica un costo personal para él. Este título nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor verdadero. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por la persona que amamos? ¿Hasta dónde llega nuestra lealtad? Cuando el amor se convierte en un acto de valentía que desafía las convenciones y las expectativas sociales. La historia de Burak y Neslihan, encapsulada en esta frase, parece ser un testimonio de esas preguntas existenciales. La fuerza de un título como este reside en su capacidad para generar curiosidad y para evocar emociones. Nos hace querer saber más, nos hace imaginar los detalles, y nos hace empatizar con los personajes. Es un arte la forma en que unas pocas palabras pueden pintar un cuadro tan vívido y cargado de significado. En definitiva, el título Burak y Neslihan, su amor arriesga todo por ella, nos habla de un amor que no se conforma, que no teme a las consecuencias y que está dispuesto a pagar un precio alto por la felicidad y la unión. Es una historia de valentía, de sacrificio y de la profunda conexión que puede existir entre dos almas. Nos invita a creer en la fuerza transformadora del amor, capaz de superar cualquier obstáculo, sin importar cuán grande sea. Es una promesa de drama, de pasión y, esperemos, de un final feliz, donde el amor salga victorioso. Ahora profundicemos aún más en las posibles ramificaciones de este arriesgar todo. Cuando un título de una historia utiliza una frase tan contundente, sabemos que los conflictos serán intensos y las emociones estarán a flor de piel. El hecho de que se especifique por ella, añade una capa de altruismo, pero también de posible desequilibrio en el sacrificio. ¿Implica esto que Neslihan no tuvo que renunciar a nada o que su renuncia fue de una naturaleza diferente y menos visible? O quizás al ser la beneficiaria directa del sacrificio, su carga emocional y su sentido de responsabilidad se vuelven aún mayores. Podríamos estar ante un escenario donde Burak proviene de una familia de alto estatus social o económico. Quizás su padre es un influyente hombre de negocios o un político de renombre, y su madre proviene de una línea familiar aristocrática. En este contexto, su relación con Neslihan, que podría pertenecer a un estrato social diferente, o quizás tener un pasado que la familia de Burak considera inapropiado, se convierte en un campo de batalla. El arriesgar todo podría significar ser desheredado, perder todo contacto con su familia, enfrentar la desaprobación pública y ser marginado por aquellos que antes lo admiraban. Imaginen la presión, el aislamiento. Burak estaría apostando su linaje, su identidad social, su seguridad financiera, todo por el amor de una mujer. Por otro lado, ¿qué si Neslihan no es una figura pasiva en este drama? Quizás ella misma ha tenido que huir de una situación peligrosa o de un pasado turbulento. Tal vez está siendo perseguida por alguien poderoso, o está huyendo de un matrimonio forzado. En este caso, el sacrificio de Burak sería un acto de protección y de salvación. Él no solo arriesga por amor, sino también por deber moral y compasión. Esto añadiría una dimensión heroica a su personaje, transformando su amor en un acto de valentía que trasciende lo personal. Consideremos también el aspecto legal o profesional. ¿Pudo Burak haber estado involucrado en un negocio o proyecto que ponía en peligro su reputación o su libertad? Quizás Neslihan se vio envuelta involuntariamente en algo, y Burak tuvo que tomar una decisión drástica para protegerla, incluso si eso significaba incriminarse a sí mismo o arruinar su carrera. Podríamos estar hablando de un abogado brillante que renuncia a su firma para defender a Neslihan en un caso imposible, o un artista emergente que se arriesga a la censura o al ostracismo al defender públicamente a Neslihan contra injusticias percibidas. La frase arriesga todo por ella también sugiere una urgencia. No es un riesgo que se pospone o se evalúa con calma. Implica una decisión impulsiva, nacida de la desesperación o de un amor tan avasallador que la prudencia queda relegada. Podríamos imaginar momentos de crisis donde Burak, al ver a Neslihan en peligro o en profunda angustia,
toma una decisión unilateral que cambia el curso de sus vidas para siempre. Y si volvemos a Neslihan, ¿cómo asimila ella la enormidad de este sacrificio? ¿Siente una deuda perpetua? ¿Se siente culpable por ser la causa de sus problemas? ¿O por el contrario, este amor y este sacrificio la fortalecen y la inspiran a luchar con la misma ferocidad por su relación? La dinámica entre sus reacciones es crucial para el desarrollo de la trama. Si Neslihan no responde a este amor con una fuerza equivalente, el sacrificio de Burak podría convertirse en una carga insoportable, creando nuevas tensiones en la pareja. Imaginemos el clímax de esta historia. Podría ser un momento en el que Burak se enfrenta directamente a la oposición que él desafió. Tal vez es un enfrentamiento cara a cara con la familia de él, o con una figura de autoridad que busca separarlos. Las palabras de Burak en ese momento serían resonantes, declarando la primacía de su amor sobre cualquier otra consideración. Lo hago por ella, podría decir, con una convicción que desarma a sus adversarios. También es importante considerar los pequeños sacrificios que, sumados, conforman ese todo. No se trata solo de grandes gestos dramáticos, sino también de la renuncia a la comodidad, a la familiaridad, a la paz de la rutina. Burak podría haber tenido que dejar atrás su hogar de la infancia, sus amigos de toda la vida, las tradiciones que lo moldearon. Neslihan, a su vez, podría haber tenido que renunciar a la aprobación de su propia familia, o a oportunidades que solo le hubieran sido accesibles sin el escrutinio asociado a su relación. El título, al ser tan directo, nos promete una historia sin tapujos. No hay medias tintas aquí. Es un amor que se expone a la intemperie, sin miedo a ser herido. Esta valentía es contagiosa y admirable, y es lo que sin duda ha capturado la atención de tantos. En este punto podemos empezar a vislumbrar la profundidad emocional que reside detrás de estas palabras. Burak y Neslihan, su amor arriesga todo por ella, no es solo un título, es una sinopsis de una epopeya humana. Es una historia que nos habla de los límites de la devoción, de la capacidad del espíritu humano para superar barreras insalvables cuando el amor es el motor. Nos invita a cuestionar nuestras propias convicciones y a considerar la verdadera naturaleza de lo que estamos dispuestos a dar por aquellos a quienes amamos. La narrativa que evoca este título es de una intensidad casi palpable. Podemos sentir la tensión en el aire, la urgencia en sus corazones. Es la clase de amor que se escribe en los anales de las grandes leyendas, un amor que redefine lo posible. Y así, hemos llegado al final de nuestra exploración de este fascinante título. Hemos viajado a través de las posibles interpretaciones de Arriesgar todo, imaginando los sacrificios que Burak y Neslihan pudieron haber hecho por su amor. Hemos reflexionado sobre la profundidad de su conexión y la valentía que implica una decisión de tal magnitud. Esperamos que este análisis les haya brindado una nueva perspectiva y les haya generado aún más curiosidad por esta historia. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significó para Burak arriesgar todo por Neslihan? ¿Cuáles creen que fueron los mayores desafíos que enfrentaron? Nos encantaría leer sus comentarios y teorías abajo. Compartan sus pensamientos con nosotros. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan sumergirse en esta apasionante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos en esta aventura de historias de amor que desafían todo. Nos vemos en el próximo vídeo.